Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de traerles este proyecto, una mochila con sistema de cierre antirrobo. Ya la he usado un par de veces y quedé muy conforme con ella, así que los invito a que puedan confeccionarla. Los moldes podrán descargarlos gratis de sabiendocoser.com, donde además encontrarán todo detallado, las piezas que deben cortar en tela, forro y entretela. Lo mismo con respecto a los tirantes, les dejé todo bien detallado las medidas que yo utilicé. Vamos a hacer el bolsillo que va en el forro espalda. Pasan a la tela la marca que verán en el molde y enfrentando derechos de fondo de bolsillo con forro espalda, comenzamos a coser por todo este rectángulo. Luego, con una tijera, cortamos por el medio de estas costuras, terminando los cortes en diagonal en las esquinas. Damos vuelta el fondo de bolsillo y planchamos. Con la ayuda de alfileres vamos acomodando el cierre y lo cosemos todo en derredor. Ahora doblamos hacia arriba el resto del fondo de bolsillo y lo cerramos con una costura. En la máquina coloqué el pie de cierre de 2 patitas y como ven fui distribuyendo bien el cierre. Me ayudé con unas pincitas y pasé a coserlo. Seguido a eso, tomé el forro con el bolsillo que hice anteriormente
y lo cosí en el mismo lugar que puse el cierre para forrar la pieza. Después di vuelta el forro hacia adentro y pasé un pespunte por la orilla. Al final pasé una costura por todo el borde para fijar ambas telas. Ahora cosí la otra parte del cierre en la otra pieza de la espalda. Nuevamente me fui ayudando con unas pinzas para sujetar el cierre y así me fuese más fácil al momento de coserlo. Les aconsejo que pongan mucho cuidado en las partes curvas para que todo quede bien bonito después. Luego procedí a forrar esta parte al igual que hice la anterior. Antes de darle la vuelta al forro, vamos a hacer varios piquetes con la tijera en toda la parte curva y después sí pasamos pespunte en el borde. Van acomodando y cosiendo.
cosiendo lo que sería el asa superior de la mochila. Solo doblan 1 centímetro hacia adentro y pasan una costura por el borde. Sujeté el forro con un alfiler, como están viendo, tracé unas líneas con tiza donde irá cosido el refuerzo para poder orientarme al momento de coser el asa y los tirantes de la mochila. Desde el centro medí 4 centímetros hacia cada lado y allí puse el asa. Luego tomé los tirantes y también los cosí desde el centro hacia afuera. Ojo, calculen que todo quede ubicado de tal manera que luego quede cubierto con el refuerzo. Terminé cosiendo la pieza de refuerzo y, como pueden ver, aproveché la ocasión para rematar varias veces al coser estas piezas. En la parte baja de los costados marqué 3 centímetros y desde allí cosí los tirantes. Por último, quité los alfileres y pasé una costura por todo el borde para afirmar estas dos telas. Pasamos overlock en la parte superior de los bolsillos laterales y hacemos un doblez y pasamos un pespunte de unos 3 centímetros de ancho. Luego cortamos un trozo de elástico y lo pasamos por dentro de este dobladillo, afirmándolo bien en sus extremos.
Lo cosemos en el lateral y realizamos un pliegue en su parte inferior. Unimos los laterales a la base de la mochila. Esto lo haremos tanto en la tela como en el forro. También coseremos el fuelle en la parte superior de los laterales, tanto en la mochila como en el forro. Con mucha paciencia van a ir acomodando toda esta pieza alrededor del delantero, poniendo atención a que coincidan todos sus centros y esquinas. Se ayudan con alfileres o pincitas y hacen lo mismo con las piezas del forro. Les recomiendo que abran las costuras en las esquinas a medida que van cosiendo y una vez más tómense el tiempo necesario en las partes curvas.
van a acomodar el forro dentro de la mochila y van a coser como les estoy indicando. Puede ser por partes o como yo al final terminé haciéndolo, cosí toda la vuelta para que así el forro no me quede suelto de la mochila. Seguido eso, van a pasar una costura por todo el borde para unir ambas telas. Cuiden de hacer coincidir los centros y esquinas. Así debe quedarles. Ahora van a superponer la espalda. Por favor, tengan en cuenta abrir el cierre, si no, no podrán dar vuelta a la mochila después. Y van a ir acomodando ambas piezas como les estoy mostrando. Comienzo por los centros y luego continúo con los lados para poder ir a la máquina a coserlas. Una vez que cosí todos sus lados, recorté todos los sobrantes con la tijera. Y ahora sí, para dar una bonita terminación a toda esta parte de la mochila, utilicé un sesgo o cinta al bies. Yo estoy usando un sesgo de 2,5 centímetros de ancho,
Por lo tanto, solo fui doblándolo y cosiéndolo al borde de la mochila. Si ustedes no se animan, pueden hacer el mismo proceso que hice en el video anterior con el paño del delantal de cocina. Primero lo cosen y luego lo sobrecosen. Al terminar, hago un pequeño doblez y remato. Y listo, tenemos la mochila terminada. Espero que les haya gustado esta propuesta de la mano del reciclaje, tanto como a mí. Usen su creatividad para decorar el frente de la mochila como a ustedes más les guste. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana.